había aprendido eso. Perdón, pero habíamos tenido aquí un pequeño problema entre los computadores donde estamos todos cerca. Ahora sí los veo. Ven ahí en su pantalla, ¿no es cierto? El PPT. Entonces, este tema va a ser cómo ser un joven cristiano sin morir en el intento. Somos cristianos entonces y somos jóvenes y tenemos que aprender a vivir y a no morir en el intento. Y ¿qué nos dice la Biblia de cómo debemos vivir? Y la verdad la Biblia nos dice o nos habla muchas maneras y nos explica muchas maneras de la vida del hombre. Y uno de los salmos más conocidos, el Salmo 119, en su versículo 9 nos dice o nos pregunta, ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar tu palabra. Eso es lo que nos dice la revisión Reina Valera. Pero la revisión Dios habla hoy nos deja más claro lo que nos quiere decir el salmista con esto. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Eso es lo que nos quiere decir este salmo. Viviendo de acuerdo a tu palabra. Por tanto, entonces sabemos que nuestra vida no tiene que estar de acuerdo a las personas, ya sea el mundo o ya sean las autoridades de la iglesia. Yo quiero que aquí se entienda bien lo que quiero decir, porque siempre está el delgado hilo entre lo que uno dice y lo que se entiende, ¿no es cierto? Yo aquí no estoy diciendo que la gente de la iglesia no tenga ninguna autoridad para decir, para dar un consejo a una persona que sea cristiana. Lo que estoy diciendo que nuestra única regla de fe, ¿no es cierto? Y de conducta es la palabra. Por tanto, todo consejo que una persona te dé a ti debe estar de acuerdo a la palabra. Todo consejo que no esté de acuerdo a la palabra, entonces no es un consejo cristiano, no es un consejo bíblico. Te puede ayudar, pero no es bíblico, no es una obligación para ti seguirlo. Entonces, vamos a leer nuestra Biblia. Muchas veces nos encontramos con los mandamientos de los profetas, los apóstoles y el mismo Señor. Y esto que nos dice y nos prescriben estas normas es el vivir una vida en santidad. Yo no sé si ustedes han leído los profetas hacen un gran llamado a Israel a que viva en santidad. Los apóstoles también hicieron un llamado a la iglesia a vivir en santidad. Y fue el mismo Jesús quien dijo, sed santos porque yo soy santo. ¿Ya? Claramente esta expresión es un mandamiento directo al lector, el que lee la Biblia, y no una mera sugerencia. Por tanto, debemos ser santos, ¿no es cierto? Si la Biblia, si Jesús nos dijo, sed santos, eso no es un consejo, ¿no es cierto? Sino que es una orden. Ustedes deben ser santos, no ustedes podrían ser santos, debieran ser santos, no, ustedes deben ser santos, ¿por qué? Porque Él era santo. Entonces, en esta vida santa, perdón, muchas veces nuestras iglesias se traducen en un listado interminable de prohibiciones por las cuales vamos a llegar a una santidad, a esa tan anhelada santidad que nos prescribe la Biblia. Pero existen una diversa cantidad de prohibiciones. Por eso yo les preguntaba, ¿qué prohibiciones se acuerdan ustedes que les dijeron cuando niños? No, eso no se hace o eso es pecado. Y si ustedes podían hacer la diferenciación entre realmente es pecado lo que me está diciendo el hermano, realmente eso no lo puedo hacer. Yo no sé si ustedes se preguntan eso, tal vez yo soy el único que se pregunta en la iglesia si lo que me dicen es de verdad lo que tengo que hacer. Yo no sé si ustedes tienen esa ¿cómo se dice? Esa inquietud de saber qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Y una de las prohibiciones más populares de la iglesia he puesto. Primero, un cristiano no puede beber alcohol. ¿Por qué? Porque es pecado. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. Sí, ¿no es cierto? Y aquí, por eso yo digo, aquí está en juego mi cargo, porque hay mucha gente en la iglesia que dice, el cristiano no puede beber alcohol porque es pecado. Y aquí yo traje dos citas en las que las personas se basan en decir que beber alcohol es pecado.
Y Efesios 5:18 nos dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Primera de Timoteo 3:3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Yo les quiero preguntar si ustedes piensan que estos versículos prohíben beber alcohol. Yo lo estoy viendo, háganme sí o no. O sea, sí, pero el hecho del el extremo. Aquí, por ejemplo, no dado al vino, o sea, porque el extremo es de que lo que pasa es que lamentablemente todos se van al extremo de, y yo creo que era el hecho de, o sea, si vemos en el mundo cotidiano, no es una copita o media, sino que se van a 3, a 4, a 5, y eso ya es embriagarse, Claro, por ejemplo. Por eso, o sea, y el problema es que como seres humanos, lo mismo que nos pasa cuando tomamos bebida. La bebida, no es que nos tomemos un vasito, nos tomamos varios vasos, entonces claro, es lo mismo. O sea, dando o sea, la diferencia de que el vino embriaga, o sea, claro, turba el conocimiento y muchas veces vemos a la gente que lo que pasa no pueden coordinar bien su sistema de cuerpo, mucha gente dice no se acuerda lo que hicieron, entonces es como sale otra persona, claro. por eso. Claro, eso es una visión, ¿no es cierto? Que es más o menos la visión tradicional que tiene nuestra iglesia. O sea, no Gaspar de Soto 566, sino que nuestra iglesia que son de corte pentecostal. Yo no sé si alguien tiene alguna opinión disidente. Nadie va a ser juzgado por sus opiniones el día de hoy. Dale. Sí, yo tengo una opinión, pero si me llego a equivocar, por favor me corrigen. Que también nosotros somos el templo de Dios y al ingerir alcohol, el alcohol, bueno, tiene efectos negativos en el cuerpo, tanto fisiológico, y al momento que hay efectos negativos estamos dañando nuestro cuerpo. Entonces estaríamos dañando el templo de Dios, que es el que tenemos que cuidar y preservar. Claro. Buena apreciación. Está bien. No sé si bueno, yo les voy a dar mi apreciación desde el punto de vista bíblico. Yo les puedo decir que la Biblia en ninguno de sus 66 libros prohíbe beber alcohol. El problema es que existe una gran diferencia entre beber alcohol, ser alcohólico. Existe también una delgada línea entre beber alcohol y ser alcohólico. Pero estrictamente la Biblia nunca te prohíbe beber alcohol. ¿Ya? Vamos, Efesios 5:18, y no os embriaguéis en vino. No te prohíbe beber alcohol. ¿Por qué no te prohíbe beber alcohol? Primero, porque todas las cosas que Dios hizo, las hizo buenas, las hizo santas. El alcohol viene de la uva, ¿no es cierto? Y por un proceso humano llega a ser alcohol. Por tanto, per se, por sí mismo, el alcohol no puede ser bueno ni malo, sino que el alcohol va a hacer o va a provocar algo en una persona, no porque el alcohol sea el malo, sino porque la persona es la mala. ¿Me entiendes? El alcohol, como dijo la Leslie, desinhibe aquí esta parte del cerebro donde uno tiene Frontal. claro, donde uno tiene los frenos morales, frenos conductuales que en su sano juicio a una persona la frenan. ¿Por qué? Porque hay una convención social, ¿no es cierto? Por ejemplo, de que una persona no puede entrar desnuda a, por ejemplo, un supermercado. ¿Y por qué un borracho podría entrar desnudo a un supermercado? Porque está sin su freno de la parte frontal del cerebro. Pero la Biblia no nos prohíbe tomar, ¿ya? Hay que ser claro en eso. La Biblia no prohíbe tomar. Aquí en Primera de Timoteo 3:3 dice no ser dado al vino. Aquí Pablo nos está hablando de las características de los obispos.
¿ya? Y aquí hay una diferencia entre no ser dado al vino, entre beber y ser borracho. Por tanto, la Biblia no te prohíbe beber, te prohíbe ser un borracho. Primero, la Biblia no te prohíbe tomar. Hay personas que dicen que no, hermano, la Biblia no te prohíbe beber porque en la antigüedad el vino no era con alcohol, sino que en la antigüedad el vino era jugo de uva. Pero yo les puedo decir que eso no es verdad. Vamos al libro de Génesis y la Biblia nos cuenta que cuando Noé fue en su barca, bajó, plantó una viña, hizo vino y se embriagó hasta quedar tirado en el suelo. Literalmente tirado en el suelo. Por tanto, no podemos decir que el vino en esa época no embriagaba. Segundo, Jesús en la fiesta de Caná convierte el agua en vino. Y vinieron los que estaban en la fiestoca ahí y le decían, oiga, pero aquí es normal que la gente guarde para el final el mal vino. ¿Por qué? Porque a esa época ya estaban todos curados y cualquier vino es bueno, ¿no es cierto? Por tanto, el vino sí emborrachaba. Otra cosa es que la Biblia nos dice, y en las culturas antiguas, nos dicen que el agua se mezclaba con alcohol. ¿Por qué? Porque el agua no estaban los medios para purificarla y el alcohol purificaba el agua. Segundo, o tercero ya, Jesucristo celebró la Santa Cena con vino. Y si ustedes se recuerdan, cuando están en Getsemaní, los discípulos se estaban quedando dormidos mientras Jesús estaba viviendo el momento más difícil de su vida. Y tú me preguntas por qué se estaban quedando dormidos. Lo que pasa es que la cena de la Pascua se celebraba con 4 copas de alcohol. Y comprenderán que una persona ya con 4 copitas ya tiene ganas de dormir. Por tanto, vamos a llegar a la conclusión que la Biblia, no nos prohíbe beber alcohol. Porque si decimos que el beber alcohol es pecado, no podríamos ni siquiera ocupar el alcohol y el vino en la comida. Porque si la Biblia nos prohíbe tomar alcohol, no podemos ni siquiera comerlo, ¿ya? No podríamos, no sé, usarlo para la Santa Cena, por ejemplo. ¿Por qué llegamos a prohibir el alcohol? Y esto es una cosa muy latinoamericana. Y esto está en la historia. Nuestra iglesia se formó con muchos borrachos reformados, que la iglesia iba a predicar y los borrachos se iban con la iglesia, se convertían y dejaban el alcohol. Por tanto, la gente no quería volver a hacer lo que era antes de conocer a Cristo. Por eso se empezó a formar una doctrina contraria al alcohol, pero poniendo el énfasis en que el alcohol es malo, y la Biblia no nos dice eso. Y por último, debemos ser totalmente honestos y decir que en la Biblia no encontramos en ningún lado que se prohíba tomar alcohol. Solo encontramos determinadas ordenanzas que advierten del peligro de abusar del vino, es decir, de la borrachera. ¿Y por qué tenemos otro argumento? El voto de Nazareo. El número 6:13 nos dice que el nazareo se debía abstener del vino. ¿Cómo entonces el vino puede ser ilícito? No habría razón de tener ese voto, ¿no es cierto? Si mi voto, que es hacer algo, restarme de algo que me es lícito, ¿cómo entonces el vino podría ser ilícito si la razón del voto es restarse de eso? ¿Ya? Esta no es una prohibición, para que lo tengan claro. Yo sé que aquí me pueden sacar de contexto y me van a decir es que al hermano Adán le encanta tomar, le gusta tomarse la cerveza antes de ver el partido de la selección, pero bueno, les tengo que decir que yo ni siquiera tomo cerveza, ni siquiera tomo vino, a mí no me gusta el alcohol. Pero yo debo ser honesto y no puedo poner esa carga en mi hermano y decirle, amigo, usted si se toma una cerveza está pecando. Y la Biblia no me dice que esa persona está pecando. No puedo poner una carga sobre esa persona que, como dice el apóstol, ni siquiera nuestros padres pudieron llevar. Por tanto, la Biblia no nos prohíbe tomar alcohol. Esta es una decisión personal. La mejor decisión, a mi gusto, sería no tomar, porque hay una delgada línea entre, como decíamos, entre beber y ser alcohólico. Hay muchas personas que beben una vez y ya no la sacan más del alcoholismo. Y esa es la triste realidad de una persona caída.
Es la triste realidad. Estamos todos sujetos a las adicciones. Lo mismo que pasa con el cigarro. Si, hoy día nosotros pensamos que el cigarro es pecado, porque se aplica lo mismo, destruye el templo de Dios. Pero antiguamente no se sabía que este cigarro causaba todo lo que causa hoy. Y uno de los más grandes predicadores de la historia fumaba pipa, y ustedes lo pueden buscar en internet, Charles Spurgeon. Él fumaba pipa. Hay un montón de memes que él fumaba pipa para la gloria de Dios. Pero es porque el pecado en sí no está en las cosas, sino en las personas. Por tanto, podemos decir que está a la luz de la Biblia, y si hay alguien que no piense igual a mí, puede ser aceptable, me lo puede mostrar con la Biblia, si es pecado o no. Yo, revisado la Biblia, en ninguna parte prohíbe el vino. Incluso Pablo le dice a Timoteo que para los dolores de estómago que tenía él, un poco de vino en cada comida lo podría ayudar. Y la ciencia respalda al apóstol Pablo. Vamos, un cristiano no se puede tatuar porque es pecado, nuevamente. Yo por eso le dije, vamos a entrar en cosas muy difíciles. Y yo quiero preguntarles si ustedes consideran que es pecado o no tatuarse, o si un cristiano puede o no tatuarse. Nadie va a ser juzgado por su opinión, así que pueden decir. Nadie se atreve. Bueno, ya. Ahí hay un valiente. La pregunta de nuevo, por favor. Un cristiano no se... la prohibición es, un cristiano no se puede tatuar porque es pecado. ¿Están de acuerdo con eso o no? Bueno, me remitiría a lo que dije anteriormente, que el cuerpo de uno es como el templo de Dios, o sea, es el templo de Dios, y tomar algún tipo de sustancia o rayarlo vendría como a atentar contra el templo. Pero a mi juicio, igual podría ser cristiano una persona que entrara después de haberse tatuado, o sea, que un tatuaje que tengáis en el brazo, en el antebrazo, en la pierna o todo, no te hace ni más ni menos cristiano. No sé si pecado, porque no tengo mal conocimiento más que el cuerpo del templo de Dios, y bueno, si se raya, se supondría que estaríamos como dañando el cuerpo, o sea, perdón, el templo de Dios, pero no sería como un pecado relevante, por así decirlo. Bien, O sea, no sería algo grave, por así decirlo. claro. Hay pecados, siento que son más graves. Y eso, no tengo más que decir. Bueno, mira, la gente que dice que es pecado, yo voy a, de nuevo, nuevamente, no estoy llamando a nadie a hacerse tatuaje, no tengo ningún tatuaje, miren, nada, pero ellos se toman de Levítico 19:28, y no haréis rasguños en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Y se nos dice, no, es que hermano, eso es un tatuaje, pero debemos tomar la Biblia en su contexto, y aquí nos está hablando de las tradiciones cananeas. Ellos se sajaban sus cuerpos, como en el capítulo que nos habla de Elías, se sajaban los cuerpos para adorar a sus dioses, se hacían marcas para hacer a sus dioses, y se hacían marcas para recordar a los muertos. Por tanto, podemos llegar a la conclusión que la Biblia no prohíbe el tatuaje. Eso va a quedar a, a la conciencia de cada persona. ¿Por qué? ¿Qué pasa si llega una persona tatuada a la iglesia? ¿Haríamos acepción de persona? Si ya vimos que no podemos hacer acepción de persona. Tenga o no tatuaje, no podemos hacer acepción de persona. Y si un cristiano se tatúa, ya pongámonos que un cristiano se tatúa, ¿lo vamos a excluir? ¿Lo vamos a tratar como el leproso que se tatuó? La verdad, en esta sociedad tenemos dos extremos, ¿no es cierto? La cultura callejera, que ve como algo bueno tatuarse, que parecen murales algunos con el cuerpo tatuado,
Y tenemos la otra extremo de la Biblia, perdón, de la sociedad, es que odia el tatuaje y que si tú vas a pedir trabajo y te ven un tatuaje, no te lo dan. Hay muchos trabajos que requieren que una persona no tenga tatuaje. En las grandes empresas preguntan si una persona tiene tatuaje y no te dan el trabajo. Yo considero que el tatuarse per se por sí no es un pecado. La Biblia no lo prohíbe, queda a la conciencia de cada uno de ustedes. Recuerde que estamos viendo las prohibiciones más populares, está a la conciencia. Tercero, un cristiano no puede ir al cine o al estadio. ¿Por qué? Porque es pecado. Y ahí puse una foto del equipo más grande del universo. No acepto discusiones, es lo único que no acepto. Pero bueno, yo quiero saber, ¿es pecado que un cristiano vaya al cine? ¿Es pecado que un cristiano vaya al estadio? Como su respuesta, recuerden que estamos viendo ejemplos. Son libres de decirlo. O sea, el estadio, claro, lo que pasa es que muchas veces coincide con el culto. Eso es lo que pasa. Pero pienso que no. eh, y el cine, claro, depende de lo que ves. O sea, antiguamente el cine existía de todo tipo, entonces el cine, que lo que yo pienso de lo que ves es lo que es como lo que hay que tener cuidado, pienso yo, pero de prohibir pienso que no. Ahora, tampoco si nos vamos a no sé, antiguamente lo que existía era el teatro, me estoy imaginando, cosas así. Yo creo que era la época de Pablo, que del teatro, de la comedia. No sé, ellos no, puede ser que no asistían, porque tampoco se menciona en la Biblia que Ah, sea tan como explícito. O sea, no lo se podemos menciona. homologar, ¿no es cierto? Sí, ¿Puede un cristiano jugar al fútbol? ¿Me entiendes? sí. ¿Puede un cristiano ser futbolista? Hay algunas personas que dicen que un cristiano no puede ser futbolista. Y de los jugadores más grandes de fútbol son evangélicos, como Keylor Navas, el arquero del PSG, Radamel Falcao, Kaká, ¿quién más? Neymar dicen que es evangélico, nació en una iglesia bautista. Pero en realidad podemos entrar a decir, ir al cine, o sea, cuando tú vas al cine, yo voy al cine, yo soy sincero, yo voy al cine a ver Star Wars, soy fan de Star Wars, aunque me salió desilusionado las últimas 3 películas que he ido, llorando por eso que hicieron con Star Wars. También he ido al estadio, yo soy sincero, no, no lo puedo ocultar, juego al fútbol, aunque hace un año ya que no juego a la pelota. Entonces, muchos cristianos dicen que uno no puede ir al cine porque eso es pecado, o al estadio porque eso es pecado. Incluso llegan a decir que hacer ejercicio es pecado. Entonces yo lo estoy llamando a la reflexión, ¿no es cierto? Nuevamente, no estoy llamando a ir al estadio en hora de escuela dominical o de servicio, para que quede claro. Cuarto, la mujer puede pintarse o maquillarse o vestirse de la forma que la mujer quiera. Yo no sé si alguien tiene su Biblia acá, ¿ya? Si alguien puede buscar Primera de Pedro 3:4. Y muchos cristianos dicen que es pecado que la mujer se maquille, se pinte o se vista como una mujer. Y toman estos 2 versículos. Recuerden las prohibiciones más populares en nuestra iglesia. Primera de Primera Pedro de 3:4. Pedro 3:4. 3, Es uno de sus dice, fundamentos. ya. Vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adorno de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Este es un versículo que la gente que cree que es pecado que las mujeres se pinten, lo usan. ¿Consideran ustedes que es pecado?
O sea, el contexto, o sea, no. O sea, a mí me piensa que no es pecado. Lo que pasa es que el hecho de irse al extremo, o sea, ahora vemos y lo veo, es el hecho de el extremo de maquillarse o el extremo de qué tan ostentoso sea lo que uno, incluso de la ropa. Claro, Porque uno ve, o sea, uno ve ropa muy barata, pero ropa muy cara. Y es como el hecho de que yo creo que el extremo de no verse, o sea, tan, o sea, tampoco el hecho de maquillarse es uno para mí, en mi caso, las mujeres. claro, No sé, el hecho es sentirse bien como, porque imagínate, yo soy pálida. O sea, a mí en verdad ahora me están viendo como soy, pálida. Entonces al final no colocarme algo, se me ven las ojeras, se me ve más como cansada la cara. Yo lo hago más para por último como refrescar, o sea, por ejemplo, si me coloco el delineador es para poder que se me noten bien los ojos o para que se me vean más como no tan cansado. claro. Eso, o sea, pero aquí no es, o sea, Dame más agüita. es como la comparación de que el espíritu es lo que es más importante, no el tanto adorno, pero tampoco es que estaba prohibiendo, sino que puede ser que la gente se comparaba de quién tenía más joyas, puede ser. Claro, claro. No sé si alguien más quiere decir algo. Dale. Si yo opino algo similar, o sea, Tavio, podría ser como algo fuera de lo común o que sea muy extravagante. Por ejemplo, a la mujer no se le prohíbe el hecho de que se maquille, que se pueda delinear, se pueda colocar algún labial, pero así no sé, llegar con alguna como artilugio, no sé, del carnaval de Sao Paulo, ya desconfigura todo el contexto, por darte Claro. un ejemplo. Extremo. Pero a mí lo, pero a mí lo que me transmite en sí el pasaje de la Biblia es que, claro, pues, mientras más adornos de oro y más lujoso sea, era como más presentable a Dios. En cambio, la verdadera belleza tenía que estar en el interior, pues, y la limpieza de tu alma, Claro. y en lo No, cual cercano estabas con Dios. claro. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que en estos 4 ejemplos todos nos vamos al extremo. Porque para que esto sea un pecado, ¿no es cierto? Todos tenemos que irnos al extremo. El alcohol, no, porque es borracho. La pintura en las mujeres, no, porque, no sé, es una forma de seducir a los hombres y hacerlos caer en pecado. ¿No? Porque eso es lo que se decía en la iglesia. Porque siempre el pobre hombre cae en pecado por la malvada mujer, ¿no es cierto? Que es algo que tenemos en nuestra cultura latinoamericana. El estadio no, pero es que es pecado porque a veces los partidos caen en día de culto. Yo no sé si se dan cuenta que todo tenemos que llevarlo al extremo para que nos suene como pecado, pero no vemos siempre las cosas como son como las normalidades. No sé si se dan cuenta. Mira, si alguien tiene su Biblia, que busque Proverbios 31:30 para terminar esto de las mujeres, que concluimos que no es pecado maquillarse. No sé si un hombre se podría maquillar, eso ya queda al gusto de cada persona. Proverbios 31:30, que es otro versículo que se usa para que las mujeres no se puedan maquillar. Bueno, lo busco yo entonces. Yo lo encontré. Ah, dale. Con la voz. Ya. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Mire, imagínense, entonces llega un hermano y le dice, pero hermana, en Proverbios 31:30 dice que la hermosura es vana. ¿Y ustedes qué dicen?
sí, pues sí, ahí en Proverbios 31:30 dice que la hermosura es vana, entonces todo aquello que vaya a realzar la hermosura de la mujer es vano. Pero resulta que a ese hermano se le olvidó leer los versículos anteriores, y que son los proverbios de una madre a su hijo, que busca una esposa. Entonces la conclusión es que el hombre no se fije tanto en la hermosura de una mujer, sino en su cercanía con Dios. Entonces la mujer, es malo que la mujer realce, entre comillas, su hermosura con algún elemento maquillaje. No podemos decir que es pecado de ninguna manera porque la Biblia no lo dice y tenemos que llevarnos a los extremos para decir, no, es que eso es pecado. La Biblia dice también que el hombre no ocupe ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre. Y podríamos decir en esta época cuál es la ropa del hombre y cuál es la ropa de la mujer si la producción en masa lleva a que todas nuestras prendas de ropa sean unisex. ¿Podríamos hacer esa diferencia hoy? Es difícil. Es difícil, y el que va a la Biblia y dice, no, hermano, es que esto, prohibición, 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 la prohibición. Es difícil, ¿no es cierto? Estos 4 ejemplos, yo no lo estoy diciendo que usted lo haga si no lo quiere hacer, quedan a su conciencia, pero lo llamo a reflexionar en lo que es la prohibición humana y lo que es la prohibición divina. Y ahora vamos a pasar a un tema complicado, que yo sé que aquí hay menores de edad, y lo vamos a tocar con mucho cuidado, pero yo creo que es necesario que en la iglesia no se habla mucho, en las iglesias global. El sexo es pecado. Yo esto lo he escuchado mucho. No, hermano, eso no, porque el sexo es pecado. Y lo vamos a tomar con mucho respeto, porque sé que hay menores, pero es importante que conozcamos estas cosas. Primero, no les puedo citar ningún versículo, porque la verdad no hay ningún versículo en la Biblia que diga que el sexo es pecado. Pero considero una parte fundamental de la enseñanza cristiana. En este mundo hipersexualizado donde para vender un par de zapatillas se arma todo un escenario fundamentado en el erotismo que impulsa el instinto humano, es necesario entender el rol del sexo en la vida cristiana. ¿Ya? Y ahora vamos a entender qué es el sexo en la vida cristiana. Yo no sé si han visto esas publicidades que para vender un par de zapatillas ponen a una modelo en bikini. O para vender una cerveza o una bebida ponen a una modelo en bikini. Es porque eso es lo que va a vender, ¿no es cierto? Hacen nacer o los impulsos de los hombres, en el caso de la publicidad para los hombres, que los lleven a consumir. Ustedes saben por qué las telenovelas siempre tienen el príncipe azul. Porque las telenovelas están destinadas al público femenino y ha sido en toda la historia cristiana. Los artistas más populares son hombres que no generalmente cantan bien, sino que son atractivos hacia el mundo femenino. ¿Por qué? Porque lo que vende es el erotismo. Pero ¿qué nos dice la Biblia respecto a lo que es el sexo? La verdad, podemos decir que el sexo fue creado por Dios como una unión entre el hombre y la mujer, por el cual se unen en una carne o en una sola carne, en el cual hay una satisfacción carnal y procreación como una forma de perpetuar la obra de Dios en la tierra, que somos nosotros. Pero Dios estableció un orden, y es que el sexo debe realizarse dentro del matrimonio y no fuera. Por tanto, podemos concluir que el sexo no es pecado. Todo aquello relativo al sexo, a la sexualidad, es normal en el hombre. Y muchas veces lo tratamos de pecado, de tabú, y nuestros jóvenes salen a la universidad y vuelven a la iglesia embarazadas. O nuestros jóvenes hombres salen al mundo y andan embarazando mujeres por diversos lugares, ¿no es cierto? Aumentando la población con diferentes mujeres y dejan a los hijos botados. ¿Por qué? Porque no viven los mandamientos de Dios en su orden, que es dentro del matrimonio, donde hay una protección y una bendición divina, y no fuera. Y vemos todas las cosas que trae consigo que el mandato de Dios, que no es pecado, se transforme y, como nos veíamos, ¿cómo se llama? Lo llevamos al extremo. No sé si se dan cuenta. Algo no es pecado, pero en el extremo podemos decir que es pecado. Aquí
yo he tratado, yo sé que muchos van a decir, "Ah, ¿qué está hablando?". Yo considero que es necesario hablarlo, que debe conocer el hombre y la mujer qué habla Dios y que muchas personas no se atreven a decirlo, no se atreven a hablarlo. Llegan las personas a la iglesia, no se les habla de estas cosas, va al colegio y se lo educa, ¿no es cierto? La profesora o el profesor que está bajo su propia ideología. Y ya el sexo es buenísimo y puede ser en cualquier momento. Y vamos y podemos decir que no necesariamente tiene que ser entre un hombre y una mujer como lo establece Dios, sino que también puede ser hombres con hombres o mujeres con mujeres. ¿Y por qué no hombres con animales, mujeres con animales? ¿Y por qué no hombres o mujeres con cosas? Y vemos cómo nuestra sociedad hipersexualizada pervierte todo lo que Dios ha creado. Así que eso es un pequeño mensaje a la conciencia de las personas. Muchas de estas enseñanzas que hemos dicho son irreales. El sexo no es pecado, el sexo es una bendición de Dios, pero establecida dentro de la unión matrimonial, que es donde Dios la bendijo. El beber no es pecado, sino que el emborracharse sí lo es. El tatuarse no es pecado, sino que es una estupidez humana tomar una aguja y meterse tinta en el cuerpo, ¿no es cierto? Ir al estadio a hacer actividad física no es un pecado, sino que el hedonismo es pecado. Y como dijimos, este era el tema de cómo ser un cristiano y no morir en el intento, pero lastimosamente yo no te puedo dar un listado de normas que necesitas seguir para obtener una santidad. Esta forma de normas, de cosas que hago yo y obtengo cosas, las prescribía la ley en el antiguo pacto. Por hacer ciertas cosas tú vas a ser salvo, por no hacerlas vas a ser condenado. Lastimosamente yo no te puedo decir hoy día cómo tú tienes que vivir tu vida. Pero entonces, ¿cómo podemos saber cómo vamos a vivir nuestra vida? Y eso lo tenemos que estudiar nosotros. Y lastimosamente no hay una fórmula mágica que yo te pueda decir, haz esto, 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 y tú ya eres santo. Porque primero las cosas que dice la Biblia que hay que hacer para ser santo, tú no las puedes hacer. Y por eso Cristo vino a morir por nosotros, porque nosotros no pudimos alcanzar a Dios, sino que Dios nos alcanzó a nosotros. ¿Por qué? Porque vivíamos muertos en delitos y en pecado. Y ahora la pregunta es, ¿qué es el pecado? No te puedo definir de una sola forma qué es el pecado, porque existen diferentes formas de definir el pecado. La Biblia en hebreo y en griego usa múltiples formas para referirse del pecado y cada una representa un ámbito del pecado, ¿ya? Pero uno de los autores de los libros que leo, que la verdad me perdonan, pero no me acuerdo qué autor fue, me parece que es Timothy Keller, pero no les puedo decir quién fue, define el pecado como todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y creo que esta es la definición más comprensiva de lo que es el pecado. Creo que si tú pones en tu mente qué es el pecado y dices, va a ser todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, tú vas a saber qué es el pecado. Vamos a Jeremías 29, yo lo tengo acá, y les explico. Jeremías, el profeta llorón, que en su vida lo único que hizo fue sufrir por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había condenado al pueblo a irse al exilio, y todos los falsos profetas le decían a los reyes, no, si eso no va a pasar, nosotros somos Israel, el pueblo de Dios, ¿por qué nos van a llevar en cautividad? Pero resulta que Jeremías tenía razón, porque Israel se había ido de la voluntad de Dios, había caído en pecado y Dios lo había condenado al exilio en Babilonia. Y en Jeremías 29, él manda una carta a los exiliados en Babilonia. Y el contexto es que muchos de los falsos profetas en Babilonia estaban diciendo, tranquilo, va a ser un ratito corto y nos van a devolver a Israel, así que quedémonos tranquilos y apenas nos digan, nos vamos. Pero la Biblia nos dice que Dios había prescrito que 70 años tendrían que estar en Israel, perdón, en Babilonia. Y el 29:4 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel,
a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan en mi nombre. No los envié, yo los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacer volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces invocaréis mi nombre, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Jeremías le estaba diciendo, no escuchen a esos falsos profetas. Dios estableció que 70 años iban a tener que estar en el exilio, y van a tener que vivir con pecadores, van a tener que vivir en una cultura idólatra, van a tener que vivir donde en su casa adoren a Dios, pero en la casa de al lado adoren a 525 dioses más, donde en su casa se van a abstener de la borrachera, pero su vecino va a ser borracho, donde en su casa se van a abstener de la fornicación, pero su vecindario y la cultura los va a llamar a la fornicación. Jeremías le está diciendo que Jehová los mandó allá y no los va a sacar de ahí hasta que pasen estos 70 años. Y es lo mismo que ha pasado con nosotros el día de hoy. Jesucristo, cuando subió al cielo, nos mandó a predicar el evangelio. Nos dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros vivimos dentro de una cultura, vivimos dentro de una sociedad que va hacia el pecado y nosotros no somos extraños a eso. Nosotros no podemos pretender que lo que está dentro de la iglesia es santo y lo que está fuera de la iglesia es pecaminoso. Tú no puedes pretender que vivir dentro de la iglesia para ti sea una experiencia de santidad, pero estar afuera en el mundo sea vivir como vive el mundo. Jeremías le estaba diciendo, ustedes van a tener que estar ahí, van a tener que vivir junto a ellos, van a tener que tener hijos, van a tener que seguir multiplicándose, van a tener que hacer su vida normal, van a vivir, como dice el dicho, entre los leones. Pero mis pensamientos, dice Jeremías, son de paz para vosotros. Y cuando se cumplan esos 70 años, van a volver. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaste de todo vuestro corazón. La Biblia nos dice que Jesús nos mandó como ovejas entre lobos. Y esa es la realidad. Somos ovejas entre lobos, tratando de cuidarnos del mundo, pero muchas veces somos mordidos por este mundo. Lo mismo que le dijo Jeremías a esos hebreos o israelitas que estaban en el exilio, en lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Y que ese día, cuando Jesucristo vendría, ahí Jesucristo nos va a librar de toda esta cultura del pecado, de toda esta cultura hipersexualizada, de toda esta cultura que ve, como dice la Biblia, a lo malo bueno y a lo bueno malo. Yo no sé si han entendido qué es lo que les quiero decir, porque muchas veces desde los púlpitos se dicen, no, pues hermano, porque, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero resulta que eso era lo mismo que decían los fariseos de Jesús. ¿Cómo este que dice que es el Hijo de Dios come con publicanos, come con prostitutas? Nosotros no estamos llamados a hacer una vida de monjes en los monasterios, ahí en la punta de la loma, siendo muy santos, orando, leyendo, apartados del mundo. Eso se intentó hacer la Iglesia Católica y fracasó. Nosotros estamos destinados a vivir en esta sociedad de pecado, en esta sociedad
donde no debemos ser pecadores, sino ser luz. No nos podemos abstraer de la sociedad, y es por eso que nuestras acciones deben ser distintas a las de los demás. Si nosotros bebemos alcohol, y que se entienda bien, por favor, no podemos ser unos borrachos. Yo no te puedo decir no bebas alcohol. No te lo puedo decir porque ni siquiera la Biblia lo dice. Pero te puedo decir no seas borracho, porque vas a dar un mal testimonio. Pero tampoco te puedo decir no te juntes con tus amigos que son borrachos. Porque ¿cómo ellos van a saber que no deben ser borrachos si nadie les dice que no deben ser borrachos? Y eso es lo que nos dijo Jesús. El que tiene una luz no la puede esconder. Y eso no se trata de andar predicando el Evangelio como lo hacíamos nosotros, pararse en una esquina y decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, porque para que todo aquel que en él cree y no se pierda, más tenga vida eterna. Sino que es ir donde está ese en pecado y hacer realidad de ese versículo en tu vida. Que tus amigos vean que Jesucristo dio su vida para que tú que crees tengas vida y tengas vida eterna, y que así como tú creíste, Él pueda tener vida eterna. Si tú vives esta vida de monasterio, de abstraerte de todo, de como los caballos, mirar para adelante, ¿cómo se llama? En contra de todo, que no te importe nada, no vas a ganar nunca un alma para Cristo. Nunca vas a ser ejemplo de nada y de nadie. Si tú vas a la universidad, a los que pueden ir más adelante a la universidad y dicen yo no me junto con ellos porque ellos fuman marihuana. Los que sabemos que hemos ido a la universidad sabemos que es más fácil encontrar marihuana que encontrar un libro en la biblioteca. Y que todos tus amigos probablemente fumen marihuana y te inviten a fumar marihuana. ¿Y cuál sería la acción correcta? Decir, no me junto contigo porque tú fumas marihuana, sal de aquí leproso. O sería decirle, yo no fumo marihuana porque es mi convicción que no encuentro deleite en los placeres de este mundo, sino que encuentro el deleite en la palabra de Dios. ¿Qué sería? Sería distinto salir corriendo con esas vestiduras blancas que tenemos muchas veces y que hacemos creer a los demás, salir corriendo de ese que fuma marihuana, o enseñarle, explicarle este plan de salvación. Y vamos a Corintios 10:23 para terminar, porque esta vida, jóvenes cristianos, me siento viejo diciéndole eso, no se trata de lo que bebemos, ni de lo que comemos, ni de lo que celebramos, ni lo que dejamos de celebrar, ni de nuestras fiestas. No se trata el evangelio del que toma o del que no toma. Y vamos a 1 Corintios 10:23-33. Haced todo para la gloria de Dios, dice este pasaje. Y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busca su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y de todos y de todo en ella, perdón, y todo cuanto hay en ella. Y te explico un poquito este pasaje. Lo que pasa es que en las carnicerías se vendían todo tipo de carne, y dentro de ese tipo de carne había carne que era que estaba en los rituales paganos. Entonces lo sacrificaban a los dioses y después lo vendían. Entonces los judíos decían, no puedes comer de eso porque eso está dado a los ídolos y es pecado. Pero Pablo entiende lo que dice la palabra y dice, comed todo de lo que hay en la carnicería y no preguntéis por problemas de conciencia. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que comemos ni de lo que comemos, perdón, ni de lo que bebemos. Y dice el 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Nuevamente, ahí podía haber cosas sacrificadas a los ídolos, que los judíos le decían, no coman de eso. Y hoy lo podemos decir, no beban de eso, no hagan eso, no hagas eso. ¿Por qué? Porque es pecado. Pero Pablo le dice, come de todo lo que te pongan ahí y no preguntes nada, porque si tú preguntas, tu conciencia se va a perturbar. Pero si alguien nos dice, esto fue sacrificado de los ídolos, no lo comáis, porque no lo comáis por causa de aquel que no
lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo en cuanto hay. Si te dicen, eso fue sacrificado a los ídolos, bueno, no lo comas, ¿por qué? Porque va a ser de piedra de tropiezo para tu hermano que está viendo que estás comiendo a sabiendas cosa dada a los ídolos. Me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya. No sé si captan el mensaje. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis de tropiezo ni al judío, ni al gentil, ni a la iglesia de Dios. Del mismo modo también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. En esta pequeña o larga reflexión, como lo hayan querido entender, yo no te puedo decir a ti, haz esto y vas a ser santo. No hagas esto y vas a dejar de ser santo. Porque esto no se trata de lo que comemos o de lo que bebemos, sino de lo que es la voluntad de Dios. Y el único consejo que yo te puedo decir es que cuando actúes en tu vida, cuando tú estés viviendo como una persona normal en un mundo pecaminoso donde la mayoría de las personas no son cristianas y tú sí, pregúntate en tu conciencia, ¿esto va contra la voluntad de Dios o va en la voluntad de Dios? Y yo no te puedo decir un listado de cosas que van o no en contra de la voluntad de Dios, pero sí te puedo decir dónde encontrar la voluntad de Dios. Y se encuentra acá. Si tú no lees la palabra del Señor, nunca vas a saber cuál es su voluntad. Si tú no estudias, nunca vas a saber qué es el pecado y qué no es el pecado. Si tú no estudias esto, vas a ser preso de personas que te digan eso es pecado cuando no es pecado. Y vaya a vivir una vida amargada pensando en que tienes que hacer todas estas cosas para ser salvo cuando la Biblia dice que por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces te invito a vivir una vida en conciencia, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú consideras que beber es pecado, no bebas. Si tú consideras que no beber es pecado, hazlo con bajo tu conciencia, sabiendo tus límites. Si tú consideras que tatuarse es pecado, no te tatúes. Pero yo no te puedo decir que no te tatúes. Lo encuentro una estupidez, pero no te puedo decir que no. Si tú quieres ir al estadio, yo no te puedo decir que es pecado. Pero si tú consideras que es pecado, no vayas al estadio. Pero no se esclavicen en doctrinas que ustedes ni siquiera conocen, porque no la leen, la palabra. Entonces actúen en conciencia, conociendo la voluntad de Dios en su palabra. Si el día de mañana tú llegas a la convicción de que beber es pecado, que sea por esto y no por lo que te dijo una persona. Si tú llegas a conciencia que A, B o C es pecado y no lo deberías hacer, que sea por esto y no por lo que te dijeron. Porque si no, como te dije, vas a vivir una vida en esclavitud, tratando de hacer todas estas cosas para poder ser salvo, cuando la Biblia dice que ninguna de las cosas que tú puedes hacer te van a hacer salvo, sino que fue por el sacrificio de Jesucristo. Y para terminar, Romanos 1:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Tú, lo que haces y lo que dejas de hacer, todo se tiene que ser para la gloria de Dios. Tu vida tiene que ser para la gloria de Dios y la única forma de que vivas una vida para la gloria de Dios es escudriñando nuestra única regla de fe y conducta, que es la palabra del Señor. Yo no te puedo decir ningún listado al son de los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Decir A, B y C, si no, morir. No te puedo decir. Todo esto está acá y tu conciencia tiene que estar cautiva de esto. Y cuando tu conciencia está cautiva de esto, no te va a hacer pecar tu conciencia. Así que espero que les haya gustado este pequeño tema, que les sea de utilidad, que puedan el día de mañana decir, yo me acordé que esto lo dijo el hermano Adán y me libré del pecado. Bueno, vamos a terminar con una oración para terminar este servicio. Yo insisto, yo, que quede claro, no los llamé a pecar, no los llamé a ir al estadio el día de domingo,
no los llamé a tomar, y lo que hablamos de las cuestiones sexuales, no los llamé al desenfreno sexual, como puede tomar alguien en mal las palabras. Si alguno está en contra de lo que yo dije, me lo puede demostrar con la palabra y me lo dice en privado, lo debatimos. Yo no voy a cambiar de opinión porque está fundamentado en la palabra, pero esto es para que podamos vivir una vida en libertad, pero en una verdadera libertad. Lo que hoy día el mundo llama libertad no es libertad, sino que lo que la palabra dice es libertad. Así que oremos.